primer lugar, les doy gracias a todos por estar acá. Yo vengo jueves de por medio a dar enseñanzas y siempre he recibido amor de parte de ustedes, siempre he recibido un gran afecto. De verdad es que no tengo cómo explicarlo, pero eso viene de Dios, porque todo lo bueno viene de Dios. Nada viene bueno de nosotros, eso lo pone el Señor. Antes de presentar la palabra y el título de la palabra, quiero hacer referencia a 3 corazones que están en las congregaciones cuando nosotros presentamos el mensaje de Dios. 3 corazones de los cuales tenemos que tener presente para que entonces podamos nosotros avanzar en consecuencia del mensaje de hoy. El corazón receptivo, el corazón que quiere aprender, que aunque le incomode la palabra, aunque le incomode lo que te está escuchando, desea escuchar la voz de Dios y desea cambiar para agradar la voluntad de Dios. Ese es el corazón que recibe la palabra, no necesariamente le gusta lo que está escuchando, no necesariamente está como muy convencido, me refiero a que le guste en cuanto a los cambios que tiene que hacer, pero dice, si esto es de Dios, lo voy a hacer, lo voy a recibir y lo voy a cumplir. Ese es el primer corazón. El segundo corazón es aquel corazón que no se quiere exponer a la palabra. No estoy diciendo que no sea creyente, que no sea salvo, pero que trata de evitar los mensajes que le demanden cambio. Entonces lo que hace es mantenerse al margen y rechazar la palabra. Entonces está el corazón que la recibe y está el corazón que la rechaza. No se expone al mensaje de Dios porque le demanda cambios y la palabra siempre nos va a demandar cambios a nosotros. Y está el tercer corazón que nos dice Pablo que le parece locura lo que prediquemos. Esos definitivamente no son creyentes, son personas que simplemente escuchan y les da igual uno que lo otro, ni lo reciben ni lo rechazan. Simplemente dicen esta gente, lo que están hablando aquí son puras tonterías. Quiero concentrarme en los 2 primeros corazones, que son personas, hijos de Dios, que se exponen a la palabra. Unos la rechazan y los otros la reciben. Pero no los que la rechazan porque no sean hijos de Dios, sino porque no va de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a lo que tienen ellos como concepto de lo que debe ser Dios. De ahí el título que Dios puso en mi corazón, Caminando entre zombies. Y el título corresponde, Caminando entre zombies. Antes de orar y pedir la bendición del Señor, salió o vino a mi mente después de que me había visto hace mucho tiempo unas películas. Yo no sé si ustedes las vieron. Una película se llama Guerra Mundial Z, con Brad Pitt. Z de zombie, ¿verdad? Guerra Mundial de Zombies. Y la otra película era una película que se llama Soy Leyenda, de Will Smith. Cuando el Señor pone que venga a dar el mensaje acá, el Señor me ministra a través de esto que ya tenía escrito. Yo escribo los mensajes y los voy dando en orden como me van invitando. No es que digo este mensaje es para allá, este mensaje es para allá, sino que el que toca, como dicen, y este tocó para acá. Basado en eso y en las películas, una de las cosas que yo observé en las películas de los zombies es que están enfermos, pero no se dan cuenta que están enfermos. Entonces ellos muerden a los sanos para tratar de que los sanos se vuelvan como ellos. Los sanos, cuando son mordidos y se enferman, se convierten en zombies, ya dejan de ser atacados por los zombies. Por eso escogí ese nombre. Porque los zombies atacan a las personas sanas y no se están dando cuenta que ellos son los enfermos. De ahí el título. Téngalo presente, más lo que acabo de decir en cuanto a la introducción. Oremos y pidámosle a Dios la dirección. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te rogamos que esta mañana, una vez más, como siempre lo hace, Señor, ministres nuestros corazones, nos hagas sensibles, Señor, a tu voz, Señor. Que aunque nos incomode, podamos discernir y entender que eres tú el que hablas a nuestros corazones, Señor. Y si es algo que nos confronta para cambio, pues que cambiemos, Señor. Que cambiemos de dirección y volvamos a la dirección en que tú deseas que caminemos, lo cual le llamas arrepentimiento, Señor. Gracias por eso, Señor. Dispón mi boca, mi mente, mi espíritu para poder explicar claro el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Y que cada uno de los que estamos acá, Señor, al igual que los que escuchen después este mensaje, puedan ser ministrados y edificados como iglesia. En tu nombre santo, amado Señor Jesucristo. Amén. Cuando
el Señor pone esto en mi corazón, lo escribo, y ahora que escuchaba a nuestro hermano Alejandro cómo inició él con un texto en Tesalonicenses en referencia a los últimos tiempos, en referencia a lo que es el día que se dé el arrebatamiento, algunos le llaman rapto, el nombre correcto es la parusia. La parusia es el momento en que el Señor va a venir por su iglesia y la va a sacar antes de que todo esto llegue al colmo. El Señor dijo a través de Pablo, lo leyó nuestro hermano en Tesalonicenses, que no fuimos puestos para el día de la ira. ¿Qué significa? Que no fuimos llamados, no fuimos salvados para que tengamos que pasar por todo lo que el enemigo va a tomar y va a hacer de este planeta, sino que el Señor va a tomar a su iglesia y una vez que la toma, entonces Él va a tratar con las huestes del enemigo y con el enemigo mismo. De ahí que viene el mensaje y Dios me pone a mí el tema de Daniel capítulo 8, es el que vamos a estar estudiando del 15 al 27. Daniel habla de una visión de los últimos tiempos. Yo voy a ir leyendo la visión de Daniel, vamos a ir haciendo un comparativo con el Apocalipsis y después vamos a ver las aplicaciones para nuestra vida, en especial para la vida de esta iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque hay una buena congregación, me refiero en este momento al número de personas que están asistiendo, porque le doy gracias a Él porque ustedes no vinieron porque ustedes hubieran decidido venir. Ustedes vinieron porque el Espíritu Santo les trajo. Él fue el que les movió, Él fue el que les invitó y por tanto nosotros debemos de estar considerando por qué Dios me trajo a mí. ¿Qué quiere que escuche? Estar atentos a eso. En Daniel capítulo 8, en el verso 15, que es con el cual vamos a empezar, el texto dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Daniel viene y recibe una visión de los últimos tiempos. Él había recibido unas visiones donde había un proceso de unas bestias que se habían presentado durante sus primeras visiones. La primera bestia refería a Nabucodonosor como rey de Babilonia. La segunda bestia que se muestra se refería a los medo-persas. Los medo-persas fueron los que conquistaron a Babilonia. Entonces estos medo-persas están representados como un oso que camina renco porque uno de los dos era más fuerte y el más fuerte eran los persas que los medos, pero se unieron para conquistar al rey de Babilonia, en este caso a Nabucodonosor, aunque ya Nabucodonosor no estaba, sino quien estaba era Belsasar, su nieto. Ellos vienen y conquistan los medo-persas y después viene otra bestia que representa a los griegos en la figura de Alejandro Magno, que viene y conquista justamente a los medo-persas. Y después los romanos conquistan a los griegos. No quiero profundizarme en las bestias, pero las bestias que se presentan en la Biblia, tanto en Daniel como en el Apocalipsis, son sistemas de pensamiento, son sistemas unidos en los cuales el enemigo prepara el camino para el que va a gobernar desde Satanás o desde el dragón, así lo dice la Biblia, a la humanidad que esté en ese entonces. Voy a hacer una pequeña explicación de cada una de las bestias para que entendamos lo que implica esto. Cuando un poder militar o un poder autoritario conquista un país, por lo general conquista en la parte política, conquista en la parte de la fuerza, hace un dominio y todo el mundo está alrededor de ese dominio y lo único que hace es obedecer al dominio de este. Pero lo quieran o no lo quieran, al mezclarse las fuerzas de ocupación con las fuerzas ocupadas, hay una infiltración de lo que son ocupados en cuanto a cultura, en cuanto a comportamiento, y se hace lo que se conoce como un sincretismo. ¿Qué significa? Que los que están conquistando permean, o sea, hacen que estas personas conquistadas absorban conducta de ellos y los que fueron conquistados hacen que los otros absorban conducta de ellos. Incluso hasta las personas se llegan a casar entre los conquistados y los conquistadores. Es una fusión y de ahí vienen esas mezclas. Cuando Daniel empieza a desarrollar la historia de lo que es la visión de él inicia hablando de lo que es Babilonia y el rey de Babilonia, como la cabeza de oro, como esa parte pensante, como esa parte de conquista. Babilonia representa básicamente lo que tiene que ver con la parte de la economía.
Recuerde que los jardines colgantes, las riquezas que tenía Babilonia, eso representa. Representa un sistema económico, un sistema financiero de control. Eso representa la Gran Babilonia. Pero que para que Babilonia controlara la parte económica, tuvo que haber conquistado dos imperios antes que ellos, que eran los egipcios y que eran los lidios. Estos egipcios y lidios lo que representan en la Biblia es al pensamiento de Satanás desde su propia raíz, donde habían más de 1000 dioses, donde habían diferentes adoraciones, donde Dios, el que conocemos nosotros, nuestro Dios, el único Dios, no pinta para nada. Entonces, cuando los babilonios conquistan a lo que es el gobierno o el pensamiento o la bestia de los egipcios y los lidios, eso representa que la economía absorbe, el sistema financiero absorbe la forma de pensar de Satanás para controlar el mundo. No olvidemos que estamos hablando del mundo en que habitamos y no olvidemos que esto es lo que Dios nos está presentando para conocer los últimos tiempos. Una vez que esto es absorbido y una vez que esto es mezclado, vienen los otros, que son los medo-persas. Los medo-persas, representados en Darío, los medo-persas que están representando la parte militar, la parte de conquista. Estos medo-persas representan justamente eso, la parte de la fuerza policíaca y militar alrededor del mundo. Una vez conquistada la fase económica, entonces se mezcla, se fusiona con la parte de control político-militar en el mundo. Estamos viendo cómo el enemigo va preparando el escenario para que en su momento el anticristo sea quien gobierna en este mundo a través de la economía, controlando la economía y controlando la parte militar. Una vez conquistada esa área, entonces se suma la parte de la otra bestia que se conoce como el jaguar o ¿cómo se llama este? El leopardo que corre, que tiene alas. ¿Y por qué corre y tiene alas? Porque representa a Alejandro Magno y su conquista, que en 10 años conquistó todo el mundo conocido a la época, con la velocidad que lo hizo. Muy jovencito, tan jovencito que cuando él muere de 30 años, lo cual implica que empezó a conquistar, superados los 15 años, empezó a conquistar absolutamente todo. Los griegos representan la parte cultural, representan la parte de la educación, representan la parte de la conquista, de la mente y de la forma en que son enseñados nuestros hijos, somos enseñados nosotros, porque esa es la parte cultural. En la parte de adoctrinamiento, una vez que está conquistado lo que es financiero, está conquistado también lo que es militar, se introduce la parte cultural. Eso representan los griegos. En la Biblia estoy hablando. Entonces viene el adoctrinamiento de los hijos, el adoctrinamiento de los jóvenes, de enseñarles una manera de pensar antibíblica, anticristo. O sea, pensemos no como Dios dice que pensemos, sino pensemos como Satanás quiere que pensemos. Y eso empieza a conquistar hasta que va funcionando una gran bestia. Y la gran bestia vamos a verla al puro final, justamente asumiendo el control en manos del anticristo guiado por Satanás. Conquistada la fase educativa, donde se mezcla, donde se introduce justamente el pensamiento de Satanás desde las escuelas, desde los niños, desde los colegios, desde las casas, viene la fase religiosa que está representada en los romanos. Roma conquista justamente a los griegos. Y tal vez usted piense y dice, ¿por qué Roma representa lo militar? No, Roma representa lo religioso, porque Roma en el tercer siglo absorbe justamente a todos los cristianos, absorbe el pensamiento de Dios y lo mezcla y lo sincretiza con el pensamiento pagano, y de ahí nacen todos los dioses que hoy en día se adoran como estatuas, como santos, sin mencionar ninguna denominación. Pero resulta que cuando nosotros vemos ese escenario, entonces ya tenemos el escenario religioso, que es el que sigue, es donde el anticristo se va a presentar como Dios. La conquista de lo que es la mente del creyente para que crea que lo que está haciendo es de Dios y lo que está haciendo no es de Dios. Y eso se infiltra a las iglesias. Y esa es la odisea, es el tiempo en que estamos nosotros ahorita. Es donde se le conquista la mente a las personas y se le presentan cosas haciéndoles creer que es de Dios y no es de Dios. Y sabemos que no es de Dios por una respuesta, por la autoridad máxima que Dios dejó en la tierra, que se llama la iglesia.
La iglesia no es algo como la gente ve que está al servicio de un pastor. El pastor está al servicio de la iglesia, que es al revés. Yo como pastor no vengo a que ustedes se sirvan o me sirvan a mí, sino yo vengo a servirles a ustedes. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sus palabras fueron: yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Cuando eso se cambia, cuando eso se tuerce y se le dice a la iglesia que está al servicio de los pastores, de los guías, de los líderes, estamos torciendo un pensamiento bíblico. Porque el Señor vino a morir por nosotros. No dijo que muriéramos por Él. Primero murió por nosotros, resucitó y ahora dice: renuncien, ahora sí mueran al pecado y resuciten conmigo. Ese es el pensamiento del Señor. En ese escenario es que se encuentra Daniel, considerando la visión, considerando todo lo que él había visto, y dice que cuando él está considerando esas visiones, se acerca uno con apariencia de hombre. Ese que se acerca con apariencia de hombre, para poderlo entender, lo vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. Tengan calzado ahí en Daniel, capítulo 8. No se vayan porque vamos a estar volviendo ahí. En Apocalipsis, capítulo 1, verso 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es el día de la ira. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Trompeta refiere a juicio. Que decía: yo soy el alfa, omega, el primero y el último. Alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última. El principio y el fin. Él no está hablando de eternidad. Él está hablando de que Él es el principio de algo y el que termina algo. Eso no es una referencia a eternidad. Lo que Él está diciendo es que yo comienzo algo y yo lo voy a terminar. ¿Qué fue lo que Él comenzó? Lo que Él comenzó fue su creación y Él va a restaurar su creación y la va a volver a lo que Él pensó desde el inicio. Eso es lo que dice Romanos, o Pablo en Romanos, cuando dice que la misma creación gime a una esperando la restauración de todas las cosas. ¿Qué es la restauración? De volver al principio, de volver a como Dios había planeado las cosas para nosotros, para que viviéramos en armonía como una familia. Vino el enemigo, sembró una semilla, un pensamiento, se fue y dejó que nosotros aquí como iglesia nos peleáramos unos a otros. Esa es la semilla que dejó el enemigo, dividir a la iglesia. El peligro de la iglesia no está afuera. Es fácil identificar el peligro de afuera. El peligro está adentro. Cuando hay personas que entran diciendo que hacen las cosas en el nombre de Dios y no se hacen en el nombre de Dios, sino que se hacen en su propio nombre. Esos son a los que Pablo dice: vendrán hombres vanidosos, amadores de sí mismos. A esos hay que tenerles cuidado y a estos debemos evitar. Es lo que dice Pablo. No lo digo yo, lo dice el verso. Yo soy alfa y omega, el primero y el último, y me volví a la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este? El mismo que está mencionando Daniel. El Hijo del Hombre es aquel que salió a sembrar, según el capítulo 13 del libro de Mateo, que dice que salió a sembrar, tiró la semilla y cayó en diferentes corazones. Unos corazones la recibieron, la atesoraron, otros la rechazaron, otros se cansaron por los afanes de la vida y otros dejaron caminar esto que les había llegado al corazón simple y sencillamente por su propia emoción. Si hay algo traicionero dentro de la iglesia son las emociones. Nosotros tenemos que caminar por convicción. Nosotros debemos de estar seguros qué es lo que quiere Dios y seguir lo que quiere Dios. En el momento que la emoción nos embarga a nosotros y viene adelante de nosotros nos desviamos del propósito de Dios, porque aunque somos seres emocionales y Dios nos hizo emocionales, Dios nos hizo seres pensantes también, razonables. Y tanto es así que Jesús nos dice a nosotros que para reconocer los últimos tiempos, la apostasía dentro de los últimos tiempos, metida dentro de la iglesia, nosotros debemos de reconocer los frutos. Y los frutos no son económicos porque eso es de Satanás. Es lo que él viene tratando de conquistar a las personas por lo económico. Significa que quiere tratar de engañar a las personas diciéndoles: ustedes van a ser muy ricos cuando se acerquen a Cristo, y el Señor no dice eso. El Señor dice: en el mundo hallaréis aflicción. Pero no teman porque yo he vencido al mundo. Se enferman los creyentes y se enferman los no creyentes. Tienen escasez los creyentes y tienen escasez los no creyentes. Tienen abundancia los creyentes y tienen
abundancia en los no creyentes. Están con salud los creyentes y los no creyentes. Y lo resumo en las palabras de nuestro Señor. Sale el sol sobre justos y sale el sol sobre injustos. La lluvia cae sobre justos y la lluvia cae sobre injustos. El negocio de Dios no es el negocio de este mundo. El negocio de Dios, si le puedo decir esta palabra, son almas. Rescatar almas a su servicio con un propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que alaben al Señor con su conducta, con su accionar. Y esas personas en conjunto se llaman iglesia. Una vez que definimos que el Hijo del Hombre es el que está ahí presente, el que tenía apariencia de hombre, está ahí presente con Daniel, y es nuestro Señor Jesucristo el que se les está presentando para indicarle lo que tiene que hacer, volvemos a Daniel capítulo 8 al verso 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, me encanta esto, porque está dando órdenes. El Hijo del Hombre está dando órdenes, y le está dando órdenes a Gabriel, un arcángel mensajero que se le presentó a María. Gabriel le dice: enseña esta visión. Una vez que le dice eso, este hombre que está diciéndole a Gabriel que enseña la visión se acerca a Daniel. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. La palabra griega ahí es ba'at, caer aterrorizado. Una vez que el Hijo del Hombre se le acerca a él, este que tiene voz de trompeta, con voz de mando, que le ordena a los arcángeles, se acerca a él cae horrorizado a los pies. Porque ante la presencia de Dios, no hay quien no pueda doblar las rodillas. Porque la misma palabra de Dios dice que ante su nombre toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Incluso hasta sus enemigos no pueden dejar de decir que Él es el Señor. Con la diferencia que no tienen provisión de salvación, sino que su iglesia es la que tiene provisión de salvación. Apocalipsis capítulo 2, para que podamos entender que el que estaba ahí, en el cual él cayó delante, Daniel, es el mismo Jesucristo, porque le pasó a Juan también. Juan cayó delante de aquel que le hablaba, y dice Apocalipsis 22, verso 8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído me postré, o sea, piptó, caí yo, aterrorizado también, delante de él, para adorar a los pies del ángel que mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios, o sea, proscumeo, suplíquele a Dios, no a mí. Lo cual nos enseña a nosotros que quien se acercó en ese momento a Daniel es nuestro Señor Jesucristo, y quien se le acercó a Juan es un ángel que no permitió ser adorado. Por lo tal, cuando Daniel recibe, da reverencia al que se le acerca, se la está dando al Señor Jesús, a nuestro Dios Todopoderoso. Si no, el ángel no la hubiera aceptado. La aceptó porque es Él. Y es el único que recibe adoración. Cuando el desarrollo del texto que estamos dando, del capítulo 8 de la profecía de Daniel, llega al verso 21, dice así: el macho cabrío, el rey de Grecia, que ya expliqué que era Alejandro Magno, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, que es el rey primero. ¿Cuál era el rey primero que estaba antes de él? El rey primero que estaba delante de él justamente era el que él conquistó, que eran los medo-persas. O sea, frente a eso que él está viendo, dice que era el rey primero. Y cuando el cuerno que fue quebrado, en cuanto al cuerno que fue quebrado, estoy en el verso 22, sucedieron 4 reyes en su lugar. Significa 4 reinos que se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Cuando Alejandro Magno muere, una de las cosas que suceden es que su reino se divide en 4. No queda unificado, sino que se divide en 4. Sus 4 generales, que eran Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco, estos se hacen cargo de toda la zona conquistada. Y en la parte de Ptolomeo es donde va a quedar Israel, y va a quedar gobernado por Israel. A eso es a lo que se refiere este texto. Se refiere que Alejandro conquistó
todo lo conocido en ese momento, pero cuando él muere, entonces sus generales, sus 4 generales, toman posición y se reparten todo el imperio. Y al fin del reinado de estos 4 reyes, cuando los transgresores lleguen al colmo, por favor subraye esto y no se lo pierda porque es parte esencial del mensaje Caminando entre Zombies. Cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿qué es llegar al colmo? Cuando la maldad sea en lo máximo, exactamente. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Está hablando del anticristo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, va a atacar a la iglesia. Va a tratar de destruir a la iglesia. ¿A través de qué? De pensamientos, a través de doctrinas, a través de dogmas, a través de milagros que no son de Dios, pero sí son del demonio. Con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Está hablando de Jesucristo, o sea, se va a levantar contra nuestro Señor Jesucristo, contra su sistema, pero si se habla de nuestro Señor Jesucristo es contra su iglesia, contra los que representamos la luz, con los que tenemos que dar el mensaje, con los que tenemos que mandarle a la gente que es la prioridad de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Y la prioridad de lo que Dios quiere que hagamos en la tierra, el Señor dijo así: anuncien mi venida, anuncien mi muerte y mi resurrección hasta que yo venga, manténgalos anunciados. Y la gran comisión fue, hagan discípulos, enséñenle lo que yo les enseñé en todas las naciones. Ese es el mensaje, esa es la comisión de lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor estableció una iglesia para anunciar su palabra. El Señor estableció una iglesia para anunciar su mensaje. El enemigo confunde a la iglesia y les cambia el propósito por el cual fueron llamados. Mete un pensamiento que es de él para distraer a la iglesia de la función que debe de hacer. Pero este hombre será quebrantado, aunque no por mano humana, porque ya no es la iglesia la que va a defender, sino Dios mismo va a quebrantar a este hombre. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión porque es para muchos días, le dice a Daniel. O sea, a Daniel le dice guarde la visión, pero no la diga. A Juan le dice diga toda la visión. Y Juan declara toda la visión. Estoy hablándole a la iglesia. Si hay gente que no ha escuchado quién es Daniel, si hay gente que no ha escuchado quién es Nabucodonosor, si hay gente que no ha escuchado es de las personas, que esto les va a parecer locura. Pero si le estoy hablando a la iglesia, hay 2 grupos de personas. El que lo va a recibir, lo va a atesorar y va a escuchar a Dios hablándole a su vida, o el que lo va a rechazar porque dice no estoy de acuerdo con lo que me están diciendo. Esto no es un asunto de competencia, no es un asunto de que ustedes estén de acuerdo conmigo, no es un asunto de que ustedes estén de acuerdo entre ustedes, es un asunto de quienes quieren decir, Señor, voy a seguir lo que tú estás demandando. Es Dios el que manda y su pueblo obedece. Él es el pastor y nosotros las ovejas. Él es el rey y nosotros somos los siervos. Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Nosotros no le damos órdenes a Dios, Él nos da las órdenes a nosotros y nosotros la obedecemos. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, entendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Con esto en mente, mis hermanos, con todo esto, mi primera pregunta es, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo? Si están entendiendo lo que estoy diciendo, ahora viene la segunda fase del mensaje, porque esto es para los entendidos. Esto es para las personas que quieren atesorar lo que el Señor mandó. Cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, cuando haya más maldad. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tenemos hoy? ¿Hay más maldad ahora o había más maldad antes? Antes había más maldad que ahora. Esta es la era más pacífica que nosotros podamos estar viviendo. Pastor, pero hay muertes, hay asesinatos, vea lo que pasó en Texas, vea lo que está pasando en el otro lado. No, había más maldad antes. Déjeme darle algunas estadísticas. En salud,
A finales del siglo XIX y en principios del siglo XX, la expectativa de vida era de 38 años. Hoy es de 70, 80 y hay lugares en que se vive hasta más de 100 años. En cuanto a la pobreza, la gente pobre correspondía al 68% de la población mundial. Hoy corresponde entre el 16 y el 20%. En cuanto a la política, en ese mismo tiempo, el 90% de los países eran autoritarios, comunistas, mientras que el 10% eran países democráticos. Hoy en día, mis hermanos, el 90% de los países son democráticos, mientras que el 10% son autoritarios o comunistas. En cuanto a la violencia, el índice de muertes por asesinatos, actos de barbarie, en ese entonces era del 15%, hoy es del 3%. ¿Cuándo hay más maldad? ¿Ahora o antes? Y el Señor dice que cuando llegue al colmo la maldad van a suceder estas cosas. Entonces, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo entendemos? Significa que el Señor no está por venir entonces porque no ha llegado al colmo la maldad. Es que no es eso lo que se refería el profeta. Ni a eso se refería Dios. Nosotros estamos hablando de números, estamos hablando de estadísticas y Dios no estaba hablando de estadísticas ni de números. Está hablándole a una iglesia entendida que lograra poder captar el mensaje y poder enseñárselo a los demás porque la maldad hoy es mayor que la anterior. Porque no habla la maldad de números, de estadísticas. La maldad es del corazón. Es porque hoy en día se le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es porque hoy en día se le da una aprobación al aborto. Es porque hoy en día se le da una aprobación a la unión entre las personas del mismo sexo. La maldad está tan grande y tan enorme que se ha metido a las iglesias y las iglesias, pongo comillas en cuanto a iglesias, aprueban lo que Satanás aprueba y rechazan lo que Dios rechaza. O sea, están de favor de el pensamiento de Satanás y están en contra del pensamiento de Dios. Son anticristos que se infiltraron dentro de la iglesia. Son pensamientos de personas que se meten dentro de la iglesia a decirle a la iglesia y cambiarle el orden de prioridades cuando la prioridad es alimentar esas almas para que las almas estén preparadas para que en un tiempo no muy lejano, mis hermanos, porque estamos cerca, no muy lejanos, empezamos a ver los acontecimientos de este hombre que se va a levantar, esta bestia que se va a levantar por orden del dragón a gobernar este mundo. ¿Y cómo va a ser la iglesia si no está preparada? Porque la iglesia está instruida en otras cosas. Está instruida en lo que Satanás viene enseñando durante todo el tiempo. Primero, conquistó por la parte económica. Después, conquistó por la parte militar. Entonces la iglesia piensa que es guerreando, que es peleando, que es luchando, que es haciendo huelgas, que es levantándose en armas. Y no es así. Es orando. Entonces viene la parte cultural. Ah, no, nos podemos amar todos porque Dios nos mandó a amarnos y amémonos unos a otros y hagámonos aceptos a todo lo que el hombre quiera porque eso es amor. Y el Señor dice que nosotros podemos estar unidos por el amor, pero no podemos estar unidos por la diferencia de doctrina. El amor nos une siempre y cuando la doctrina sea de Cristo. Pero si la doctrina no es de Cristo y nos divide, pues que nos divida. Porque Satanás no tiene campo en este lugar. Cuando digo este lugar estoy hablando de la iglesia. No tiene espacio porque no puede estar la luz y Satanás, la luz y Belial juntos en el mismo lugar. Porque hay un rechazo absoluto de Satanás a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice cuál es el orden de prioridades. Y el orden de prioridades está establecido desde el principio. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la prioridad. Debe estar ahí. A tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debo amar a mi prójimo? Enseñándole cómo amar a Dios. Pero cuando yo le enseño al prójimo a que debe velar por sí mismo, le estoy enseñándole al prójimo a amarse así antes que a Dios. Y yo debo enseñarle al prójimo a renunciar a sí mismo por obedecer a Dios. ¿Es palabra dura? Sí, sí es dura. ¿Es palabra que nos gusta? No nos gusta. Pero se va a quedar aquí aquella persona y va a estar aquí consecuente aquella persona que realmente tiene un amor por Dios y por su palabra. Y el que no es así lo va a rechazar
se va a levantar en rebeldía y va a decir, esto no es conmigo, esto no me gusta, porque no va de acuerdo a sus intereses. Así que, ¿por qué la maldad es más ahora? La maldad es más ahora no por los números, sino por el pensamiento que se ha infiltrado en la iglesia. En Mateo capítulo 24, en el verso 9, dice así la palabra. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y vea el verso 9, preste atención, por favor, sígame. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A la hora que la gente ve dentro de la iglesia, a la hora que la gente ve la conducta del mundo dentro de la iglesia, los hermanos que desean realmente recibir palabra de Dios se alejan. ¿Y por qué se alejan? Porque no caminan con lo que se está haciendo. Porque no comulgan con lo que se está haciendo. Porque no les gusta lo que se está haciendo. Entonces se enfría a las personas porque ven que no hay un liderazgo. Y me estoy refiriendo no a una persona, sino me estoy refiriendo a la iglesia, que es la llamada a ser la luz del mundo, la mayor autoridad sobre la tierra en este momento, después de Jesús. La iglesia, la que debe guiar, la que debe iluminar, está opaca, está fría, está en oscuridad. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Qué va a ser? Predicado el evangelio de Dios en todo el mundo. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el evangelio de Dios. Vuelvo a repetir, por favor, ¿cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio de Dios. ¿Qué necesitamos para predicar el evangelio de Dios? Una Biblia, eso es todo. Si tiene una Biblia, ya tiene la herramienta. Y predique, enseñe, muestre el Dios que le salvó. Muestre al Cristo resucitado, al crucificado que resucitó, muéstreselo a las personas. Es todo lo que ocupamos, porque vendrán tiempos en los cuales ya no tendremos nada, porque todo nos será quitado. Y solo va a quedar lo que esté en la Biblia y lo que la Biblia haya puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Que ahora vamos a tener 24 horas menos un segundo? No, eso no está diciendo. ¿Que ahora vamos a tener 23 horas en vez de 24 horas? No, tampoco. Está diciendo que va a tener que tomar en la parusia, que va a tener que tomar en el arrebatamiento a su iglesia, porque si no los días van a ser tan difíciles para la iglesia que van a ser insoportables. Entonces por eso Él va a venir por su iglesia antes de que la maldad llegue al colmo. Antes de que usted vea ya no solamente autorización para que las personas hagan cosas contrarias a Dios, sino que se predique al mismo Satanás desde el púlpito. Y se le pida adoración a la iglesia directamente y descaradamente a Satanás, que un día va a llegar. Ese día va a llegar, pero va a llegar porque ya la iglesia le ha abierto las puertas a pensamientos del enemigo que no deben de corresponder al llamamiento de nuestro Dios. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, y por favor escuche, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay gente que ama a Dios aquí. ¿Quién dice amén? Hay gente que se siente escogida de Dios. ¿Quién dice amén? A ustedes mismos y a mí va a tratar de engañarnos Satanás. Si es posible. ¿Cómo? Trayéndonos alternativas, trayéndonos pensamientos que no van conforme al propósito ni el mensaje que Dios nos dejó, que es que predicar el evangelio. Entonces, mis hermanos, cuando llegamos a entender cuál es la aplicación del colmo de la maldad, logramos conectarnos con la profecía de Isaías. Isaías dice en el capítulo 5, verso 20, ¡ay! ¿Sabe qué es ay? Dolor. ¡Ay! De los que a lo malo le dicen bueno, y de lo que a lo bueno le dicen malo, y lo hacen luz de las tinieblas y tinieblas de la luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de ellos!
Por eso, mis hermanos, inicié esta charla hablando de grupos de personas que están dentro de la iglesia y que tenemos que identificar. Pero no para echarlos, no para sacarlos, porque no nos corresponde a eso, eso le corresponde a Dios, sino para poder saber por dónde caminar y qué dirección tomar. Y saber que la dirección que tenemos que tomar es conforme a la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, hablando del reino de los cielos, que no es cuando estemos allá, sino desde ya, desde este momento. El Señor Jesús, el reino de los cielos, dijo, ya está aquí. ¿Por qué? Porque Él estaba predicando, Él está diciéndonos cómo comportarnos, cómo hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo es la tierra. Pero mientras dormían los hombres, o sea, se descuidaba la iglesia, vino el enemigo, refiriéndose a Satanás, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña, según la descripción de las dos parábolas que el Señor viene y explica, que es la del sembrador y la de la cizaña, mi hermano, se refiere a personas que están enseñando mal, que están instruyendo mal, que están guiando mal. Esa es la cizaña. Dice que creció porque el enemigo puso una semilla y la semilla es la mala enseñanza. Y cuando salió, dice, la hierba dio fruto. Ustedes han visto hierba dando frutos, ustedes que son agricultores, la mayoría. ¿Han visto que la hierba dé frutos? ¿Dará la hierba aguacates? ¿Dará la hierba naranjas? ¿Y por qué la hierba dio fruto? Porque está hablando de personas que no son de parte de la iglesia y va a salir el fruto del verdadero interés que tienen en medio de la iglesia. Dio fruto, entonces apareció también, ¿qué? La cizaña. Ese es el fruto de la hierba. Es la hierba que Dios no puso para guiar a nadie y que el fruto que sale son personas que quieren aprovecharse de la iglesia para su interés personal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos en la iglesia? Alrededor del mundo. Luchamos, batallamos, sacamos las espadas. Vinieron los siervos del padre de familia y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él dijo, un enemigo sembró esto. Y cuando él dice, ¿la arrancamos? Dice, no la arranquen, deje que los ángeles la arranquen. Porque si ustedes la arrancan, se van a traer consigo el trigo en medio de la cizaña. No nos toca a nosotros corregir y resolver, nos toca a nosotros caminar conforme a lo que Dios dice, sin atacarnos los unos a los otros, sin maltratarnos los unos a los otros, y que Dios corrija lo que tenga que corregir. Verso 31. Otra parábola le refirió, estoy en Mateo capítulo 13. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó, siempre se está refiriendo a él, a Jesús, y sembró en su campo. La cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Han visto una semilla de mostaza ustedes? Es chiquitica, prácticamente diminuta. Pero cuando ha crecido, dice, se hace la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Pregunta, ¿o es hortaliza o es árbol? Porque un árbol no es hortaliza, ni una hortaliza no es un árbol. ¿Me explico? Entonces, mi hermano, la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo él? Se está refiriendo que dentro del enorme árbol que todo el mundo ve como iglesia, hay una hortaliza, que esa es la iglesia. La iglesia visible que todo el mundo ve no es la iglesia que Dios está viendo. La iglesia que está Dios viendo dentro del árbol es justamente la verdadera iglesia que obedece el mensaje, el mandato que Él le está dando. De tal manera que vienen las aves del cielo, hacen nidos en sus ramas. ¿Qué hacen las aves cuando llegan y ven fruto? ¿Qué hacen las aves, ustedes que trabajan en la agricultura, cuando ustedes ven un árbol de manzana de agua y llegan las aves, no sé si llegan los pericos, pero llegan las aves? ¿Qué hacen? Se lo comen, el fruto. Eso es lo que hace una persona que se infiltra, lo que quiere es el fruto. Eso es lo que hace el enemigo cuando infiltra a los suyos, es el fruto. Quiere tomar lo que ya Dios les ha dado a ustedes, les ha bendecido a ustedes. Y el fruto no es dinero, el fruto es el corazón que adora al Señor. El fruto es que se amen los unos a los otros. El enemigo quiere causar división, quiere que se enfrente un grupo contra otro grupo. Quiere hacer a unos de Cristo, a otros de Cefas, a otros de Pablo. Y el cuerpo de Cristo es uno solo.
Y nosotros no debemos dejarnos engañar por el enemigo cuando quiere separarnos y dividirnos. Debemos de amarnos, debemos de no tolerar las cosas que no hay que tolerar, pero no debemos de atacarnos. No es atacándonos como se hace. Es diciendo, por aquí no camino, esto no lo hago, pero te amo. O por aquí voy a caminar, si vas conmigo, está bien. Si no vienes, te sigo amando. Pero no que cree ese resentimiento, esa amargura, esa división en los corazones, porque eso no es de Dios. Todo lo que causa división en la iglesia no es de Dios. La bendición no trae consigo tristeza, dice la palabra. Lo que Dios trae es amor fraterno, que nos unamos en un solo espíritu. Y por eso la iglesia es la mayor autoridad en la tierra. No es el pastor, es la iglesia. La iglesia habla por Cristo. Debemos de saber leer a la iglesia. ¿Y sabe qué hacen las aves cuando se comen el fruto? Un ruidal. Pura bulla. Son los que no están de acuerdo con una cosa, no están de acuerdo con la otra, los que se quejan de una cosa, los que se quejan de otra, los que critican al pastor, los que critican al otro. Esa criticadera es lo que hacen las aves. Bulla, pura bulla. Y se comen el fruto y ¿sabe qué hacen? Popó. Y embarran todo el piso de popó. O sea, las aves, después de que han causado división, después de que han venido y han hecho el daño, se han comido el fruto, que es el amor, y han dejado dividir a la iglesia, se van y dejan todo hecho un desastre. ¿Es dura la palabra? Sí. Pero es la palabra de Dios. ¿No se incomoda? Bueno, verá si la recibe y la atesora, o verá si la rechaza, o si le parece locura. Es su decisión, Dios le da ese permiso de decidir si lo sigue o no lo sigue, si lo obedece o no lo obedece. Pero el no obedecerlo tiene consecuencias y el seguirlo tiene bendición. Verso 51, Mateo capítulo 13. Jesús dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Hermano, ya estoy por cerrar la charla de hoy. Quiero preguntar como Jesús, ¿están entendiendo lo que está hablándose esta mañana? ¿Habéis entendido estas cosas? Ellos dijeron igual que ustedes. Sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto, o sea, toda persona que estudia la palabra, docta es preparada, enseñada, con conocimiento. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas. ¿Cuál es el tesoro en nuestro corazón? O sea, si se toma de lo viejo y se atesora, o se toma de lo nuevo y se atesora, ¿a qué se está refiriendo él con nuevo o con viejo? Nuevo tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y viejo tenemos el Antiguo Testamento. O sea, tanto de los profetas de la antigüedad como del mensaje de la iglesia ahora vamos a tomar cosas que atesoren, que vengan a nuestro corazón, que nos edifiquen para ponerlas en práctica. El Señor dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está su tesoro, mi hermano? ¿Dónde está su tesoro, mi hermano? ¿Cuál es el plan que ustedes tienen para sus vidas, para con Dios? ¿Qué edad tienen como para hacer planes para con Dios? ¿Cuáles son sus planes? Yo tengo 57 años y yo le aseguro que no me quiero meter en negocios de este mundo en los próximos 30 o 40 años porque no sé ni siquiera si los voy a vivir o voy a tener fuerzas. Yo estoy jovencito, yo tengo 10 años. ¿Y quién le garantiza que va a vivir? Solo Dios garantiza eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir el día a día. ¿Cómo? Tomando el alimento del día a día. Padre nuestro, dice el Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero se adora a Dios. Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sabe qué está diciendo? Yo abdico, yo renuncio a lo que yo quiero para hacer lo que tú quieres, Señor. Yo renuncio para hacer lo que tú demandas. ¿Y qué demanda el Señor? Que prediquemos el evangelio a toda criatura. ¿Qué demanda el Señor? Que amemos a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué demanda el Señor? Que nos amemos unos a otros y le enseñemos a otros eso. Porque el que no ama a su hermano no ha pasado de las tinieblas a la luz, sino que permanece en tinieblas. Eso es lo que nos manda el Señor.
¿Qué necesitamos para eso? La Biblia, la oración y exponernos a la palabra de Dios. Eso es todo lo que necesitamos. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, no tuvo durante 70 años la palabra, no tuvo la Torá. Y cuando salió Esdras, vino y la escribió de nuevo para regresársela al pueblo. Y cuando regresaron a Israel, cuando regresaron a Jerusalén, abrió el libro después de 70 años y 45,000 personas cayeron de rodillas, gimiendo, llorando y agradeciendo por la palabra. Un día, mis hermanos y mis hermanas, no vamos a tener esa palabra. Tenemos que dedicarnos a presentar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que debemos de presentar a las personas el fruto que produce la palabra de Dios. ¿Alguien sabe cuál es el fruto que produce la palabra de Dios? Dice Lucas en el verso capítulo 6, 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos en los espinos, ni zarzas en las vendimias o las uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, ¿qué? Lo bueno. ¿Y todo lo bueno viene de quién? De Dios. Y si lo bueno viene de Dios, quiere decir que una persona que se dice, o personas que se dicen creyentes, van a sacar de su corazón cosas que sean conforme a la voluntad de Dios. Y lo que sale conforme a la voluntad de Dios es que nos amemos unos a los otros. El hombre malo de su tesoro, del tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiero, para cerrar con lo que Salomón dice para estos últimos tiempos, ¿qué sale de su corazón cuando habla? ¿Qué sale de mi corazón cuando hablamos? ¿Palabra de Dios? Sí, puede ser que salga palabra de Dios. Hubo un hombre sabio, muy sabio, escribió 3,000 proverbios. ¿Qué escribió? Escribió 1,000 cantares. Toda sabiduría parecía suficiente para tenerlo alejado del enemigo. Pero apostató. 5 años antes de su muerte, una vez que se separó, este hombre sabio se volvió tonto. Y una vez que el Señor lo trae de nuevo a su camino, él viene y escribe un libro. Se llama Eclesiastés. Estoy hablando de Salomón. No crean que porque conozcamos mucho de la Biblia significa que nosotros estamos exentos de ser atacados. Todo creyente está expuesto a que Satanás quiera conquistarlo, aún a los escogidos. Pero mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, y como ustedes están oyendo ahora un montón de ruido alrededor, eso se llaman distractores. Y eso pasa dentro de la iglesia. No estoy diciendo que ellos sean ni el demonio ni nada así, estoy diciendo que así funciona en la iglesia. Mientras nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, los distractores aparecen para que nos desviemos, para que nos ubiquemos en otra cosa, para que nuestra mente se ubique en los aguacates que están ofreciendo allá. Para que se ubiquen en los limones, y si quiere les digo el precio, porque mientras hablaba los escuchaba. Pero me concentré en el mensaje y no en los bananos que están ofreciendo. ¿Me estoy explicando? Puedo hacer las dos cosas. Puedo estar predicando a Dios, escuchando eso, pero concentrarme en el mensaje, sin distraerme. Eso es enfocarse. Y le doy gracias a Dios por ese ruido, porque es la forma más práctica de enseñar, a través del diario vivir. Este hombre, Salomón, que había visto a Dios 2 veces, que Dios le dijo lo que tenía que hacer, llegó a una conclusión. Se había dado cuenta que él era otro enfermo, necesitado de sanación en la tierra de los zombies. Que se había convertido en un zombie y no se había dado cuenta. Y este hombre se arrepiente y regresa al camino del Señor y escribe este documento. Solo voy a extrapolar algunos. Capítulo 1, verso 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se saciará el ojo de ver ni el oído de oír. Siempre vamos a querer más, más y más. Y Dios nos da un templo hermoso como este que estamos acá. Y le digo hermoso, no por lo que tiene, no tiene paredes de cemento, no tiene paredes de oro, como el templo de Salomón, pero es hermoso. Aquí está su iglesia reunida. Es hermoso. No nos está golpeando el sol, no nos golpea la lluvia, es hermoso, pero siempre queremos más, más y más. El hombre no se va a saciar.
Y podríamos tener uno de 1000 metros cuadrados, con aulas, con de todo, y no nos vamos a saciar porque queremos más, más y más. Salomón tuvo todo lo que podía él desear y no se sació. Verso 10, capítulo 2. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte en mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho de mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí me di cuenta de ¿qué? Que todo era vanidad, aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Todo era vanidad. Ustedes saben qué es vanidad. ¿Cómo explicaría lo que es vanidad? Se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Pompas de jabón. ¿A quién le gusta hacer pompas de jabón? ¿Quién ha hecho pompas de jabón? Andresito, ¿usted ha hecho bombas de jabón? ¿Pompas? Doris, ¿usted ha hecho pompas de jabón? Cantinflas hacía pompas de jabón. Cuando la pompa de jabón va pasando, usted dice, wow, qué lindo. Qué montón de colores. Qué maravilloso, pero tóquela. Se acabó con solo tocarla, estalló. No dejen que le traiga a nadie pompas de jabón a su cabeza. Como Salomón dijo, esto es vanidad, es pompas de jabón. Nosotros debemos de estar concentrados en la eternidad y en los oficios que nos llevan a esa eternidad, y eso es predicar el evangelio. No es otra cosa, porque cuando toquemos la pompa de jabón se va a estallar. Capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Déjeme decirle, cuando Dios quiere que esta iglesia tenga algo, lo va a tener. Y cuando Dios quiere que no lo tenga, no lo va a tener. O lo voy a explicar de otra forma. No hay ni siquiera que pedir lo que Dios quiere, porque Él lo va a dar aun cuando no lo pidamos. Dios puede abrir una puerta que nadie va a cerrar, o va a cerrar puertas que nadie va a poder abrir. Ese es el Dios que yo conozco. Es el Dios que mueve los corazones y se manifiesta a través de su iglesia y dice, esto quiero y esto no quiero. Capítulo 3, verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será como perpetuo. O sea, lo que Dios hace será para siempre, no algo que pasajero. Y lo que hace Dios en nuestros corazones es eterno, porque es para convivir con Él. La ropa que ustedes tienen, esa es pasajera. La casa en que habitan, eso es pasajero. El carro en que nos transportamos, eso es pasajero. El país en que vivimos, eso es pasajero. El planeta en que vivimos es pasajero, porque un día vendrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Hasta eso es pasajero. Pero mis palabras, dice, nunca pasarán. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Sobre aquello no se añadirá, o sea, sobre lo que ya es no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Lo que es, lo que tenemos, y listo. No nos afanemos por más, ni estemos tratando de quitarnos los unos a los otros lo poco que tenemos. ¿Quién hace Dios esto? Dios dice, lo hace para que los hombres le teman. ¿Qué es temerle a Dios? Es asegurarse de que lo que Dios está enviando viene de Él. Déjenme hacer una pausa aquí, les voy a hablar de un acontecimiento en Primera de Reyes capítulo 13. Vino un profeta. Dios lo mandó a darle un mensaje al rey Jeroboam. Y le dijo, del mensaje se devuelve y no coma, ni siquiera tome nada de ahí, ni agua tome de ahí. El profeta fue, dio el mensaje y se devolvió. Cuando él iba de regreso se le presentó otro profeta, un viejo profeta, más viejo que él. Y le dijo, mira, te invito a comer, te invito a que me acompañes a la casa. Y dice, no, porque Dios me dijo que tengo que regresar a Judea inmediatamente. Tengo que regresar a Jerusalén inmediatamente. Dios me habló a mí. Y el viejo profeta le dice, Dios me habló a mí también y me dijo que vinieras a comer. Pero lo que el profeta viejo, aunque fuera un viejo profeta, le estaba diciendo, era mentira. Era un profeta viejo, pero no estaba hablando en nombre de Dios. Entonces el profeta dijo, bueno, ya, y si viene de Dios, pues voy a seguir este mensaje. Voy a seguir lo que está diciendo. Y el mismo profeta que le mintió le dice, como no obedeciste a Dios, entonces ahora Dios te va a quitar la vida, vas a morir.
por no haber obedecido a Dios. El mismo mentiroso ahora sí estaba hablando en nombre de Dios. Y cuando iba de camino este hombre murió y quedó a la par de un león, tirado su cuerpo el mismo día. ¿Cómo lo engañó el enemigo? ¿Cómo engañó a este profeta el enemigo? No lo pudo engañar con la plata. Le dijo el rey, venga, yo le doy plata, le doy comida, lo visto bien, le doy lo que quiera. No, ahí no lo engañó, dice, era muy evidente, no lo quiero con la plata. ¿Sabe cómo lo engañó? Cuando le dijo que hablaba en nombre de Dios. Es que Dios me mandó a decir esto. Ahí es donde los creyentes podemos caer de rodillas. Cuando alguien dice, yo vengo en nombre de Dios a darle su mensaje. Y ahí podemos sucumbir. Pero Dios no se contradice. En los negocios de mi padre, dice el Señor, le dijo a su mamá y a su padre, me es necesario estar. ¿Cuáles eran los negocios de su padre? Predicando el evangelio. No haciendo otra cosa, predicando el evangelio. Yo puedo salir de aquí hoy y no volverlos a ver, porque me muero o porque no me inviten. Porque me muero o porque le caiga mal a todos. Pero yo no quiero morir al lado de un león por haber ido en contra del carácter de Dios. Dios dice y se habla como Él dice. Y no importa quién venga, así sea un ángel del cielo. No importa quién venga, dice Pablo, así sea yo mismo. Si les traigo otro evangelio que no es el de Cristo, el crucificado, sea anatema. Si alguien viene aquí hablando en nombre de Dios, presentando un negocio que no es de Dios, escojan a quién obedecer, a Dios o al enemigo que camufla el mensaje. Verso 19 del capítulo 3 de Eclesiastés. Porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. En una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Sabe qué, mis hermanos y mis hermanas? Nos vamos a morir. Listo, lo voy a decir así de fácil. Alejandro, te vas a morir. José Garmendia, te vas a morir. Don Carlos, te vas a morir. Eso dice la palabra. Alejandro, te vas a morir. Eso es benigno, te vas a morir. No hay escape. Entonces, ¿qué vamos a hacer entre este punto y ahí? Tenemos que hacer lo que Dios dice. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y Dios se va a encargar de los demás. Así venga la distracción que venga. Y así no salgan por la espalda sacando más fruta. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. O sea, yo vengo aquí tratando de que ustedes escuchen el mensaje de Dios y mi corazón sería de que nadie se salga o se sienta lesionado, los que están acá o los que escuchan. Yo desearía eso, pero no es mi deseo. De hecho, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, dura palabra es esta, se están yendo. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Déjelos que se vayan. Y ustedes también se quieren ir. Porque Dios no negocia su palabra. Dios da su palabra y nosotros estamos en la obligación de obedecerla. Sea quien sea que se nos presente al frente. Sea un ángel, dice. Sea usted mismo. Sea su esposo, sea su esposa, sea sus hijos, sea un pastor, sea quien sea. La palabra de Dios no se negocia. Dios no acepta cohecho. Dios no se vende. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. ¿Cómo son las palabras de los predicadores? Como aguijones. ¿Lo ha picado una avispa a usted? ¿Y qué pasa? Se incomoda, ¿verdad? Le duele, se hincha. No quiero esto, se saca el aguijón. No quiero este aguijón, esto no lo quiero. Así es la palabra de Dios cuando viene. No la quiero, no me gusta.
Me molesta, me maltrata, porque este predicador me viene a decir estas cosas. Pero ¿quién se cree? ¿Qué conoce de mi vida? ¿Qué conoce de nuestra iglesia? Yo no conozco nada, pero Dios conoce todo. Y decidió mover el universo completo para traer la palabra que ustedes necesitan recibir esta mañana. Guste o no guste. Hijo mío, más de todo esto, quiero cerrar el mensaje con las palabras de Salomón. Ya más de todo esto ya no voy a hablar. Sean amonestados. Dios llamó a esta iglesia a amonestarse. ¿Por qué? Dios sabe por qué lo hace y cuándo lo hace y cómo debe reaccionar la iglesia. Sean amonestados. Los que me están oyendo, sean amonestados. Los que me oigan después a través del canal. El que escucha este mensaje, sea aquí o sea donde sea amonestado. O sea, atienda lo que Dios está diciendo. Y le voy a decir qué es lo que Dios está diciendo. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio fatiga la carne. No es que duremos horas estudiando, escribiendo. No, no es eso. Es que lo que hoy entendió, lo que hoy aprendió, lo obedezca. Suficiente. No es entender toda la Biblia, es que lo que entienda lo ponga en práctica. El fin de todo este discurso es este. Cerramos con estas palabras de el sabio que se volvió tonto y el tonto que se volvió sabio. Parece la película del gladiador, ¿verdad? Pero así es. El hombre más sabio se volvió el hombre más tonto, porque a mayor sabiduría, mayor tontería hizo. Pero cuando se encontró ahí, a 5 años de su muerte, dijo, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Y nos escribió este libro, que muchos lo ven como algo depresivo, pero es un mensaje extraordinario de un hombre arrepentido. Y él dice, el fin de todo el discurso oído es este, hermanos y hermanas, el fin de todo lo que ustedes oyeron es este, teme a Dios, guarde sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuáles son sus mandamientos? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, y vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Guarde los mandamientos. Pastor, hay más mandamientos. Jesús dijo que resumamos todo a eso. Y haciendo eso, hacemos todo lo que el Señor quiere. Si yo le amo, no le daño. Si me aman, no me dañan. Si yo le amo, no me aprovecho de usted. Si usted me ama, no se aprovecha de mí. Si yo le amo, no le traiciono. Si usted me ama, no me traiciona. Ahí está todo. Si yo amo, no miento. Si me aman, no me mienten. Si yo amo, no acomodo las cosas a mi manera, sino que presento el carácter de Dios, porque Él es el que debe recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente una cosa con la otra, sea encubierta, sea buena o sea mala. Con esto cierro la enseñanza de hoy y vamos a orar, mis hermanos. Usted tome lo que el Señor le dio, atesórelo o rechácelo. Es asunto suyo. ¿De cuál de los corazones está? Si está el otro corazón rebelde, puede ser que lo rechace si está en el corazón rebelde. Y diga, esto no lo quiero, esto que predicó este pastor no me gusta, es asunto suyo. O tal vez sea del grupo que diga, está loco, ni siquiera entendí lo que dijo. Asunto suyo también, pero ya yo cumplí mi parte. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que ya yo liberé responsabilidad. Porque si yo no digo lo que tengo que decir, esa sangre de ustedes, de cada uno de ustedes, me va a ser puesta a mi cuenta. Una vez que yo expongo la palabra, eso está en su cuenta, no en la mía. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por el mensaje que nos trajiste, Señor, por la fuerza, Señor, con la que nos hablas, con el entendimiento con que nos hablas, Señor. Ayúdanos no solo a atesorarla, sino a cumplirla, Señor. Ayúdanos, Señor, a funcionar de acuerdo a tu carácter, a hacer las cosas y corregir las cosas en amor, buscando siempre, Señor, que tu nombre sea el exaltado. Que sea tu nombre, Señor, el que sea siempre puesto, Señor, en el lugar
más importante de nuestras vidas. Que lo que tú dices, Señor, sea lo que yo hago. Y que lo que yo hago, Señor, siempre sea de bendición para mis hermanos, no de maldición. Ayúdanos, Señor, a entender que la unidad está alrededor de tu palabra. Que la unidad está alrededor, oh Dios santo, de tu mensaje y de tu sacrificio. Pero si la unidad nuestra, Señor, se tiene que dividir por asuntos del mundo, Señor, ayúdanos a reflexionar, a ver cuál de las cosas tenemos que escoger primero. Si tu amor y tu unidad o si lo que el mundo nos ofrece. En el nombre de Jesús te doy gracias y bendigo a cada una de estas personas. Amén. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuela los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, Jesús al infierno